y me di cuenta que debía casi 10 veces mi sueldo mensual. Recuerdo que estaba preocupado, yo decía, oye, ¿qué está pasando? ¿Cómo es posible que esté trabajando tanto y a la misma vez esté tan endeudado? Oye, ¿cuánto tiempo me voy a demorar en pagar todo esto? ¿3, 4 años? Conforme iba aprendiendo, comencé a aplicar estos principios y mis finanzas comenzaron a mejorar. Bienvenidos a Finanzas con Propósito, un espacio para hablar de finanzas personales desde la paz, el orden y el propósito. Mi nombre es Carlos Ruiz y en este espacio les quiero abrir un poco mi corazón respecto a mi vida financiera, pues aún siendo contador ya durante 10 años, creyente en Jesús, esposo y padre, en una etapa de mi vida me endeudé como resultado de varias decisiones acumuladas. Esa misma experiencia me llevó a estudiar con mayor profundidad cómo funciona el sistema económico. En este proceso, la Biblia ha sido mi principal referente de estudio, así como libros de finanzas y de personas con experiencia en el manejo del dinero. Creo también que el poder ser contador y tener conocimientos tributarios me ha ayudado a entender mucho mejor el sistema, pero también el poder haber visto a emprendedores y empresarios con aciertos y errores y qué decisiones les han llevado por un buen o mal camino. Este contenido está pensado principalmente en aquellas personas que quieran tener una vida financiera ordenada, pero sé que les será de gran ayuda y bendición a los creyentes en Jesús. Para este primer video, le pedí a mi equipo que me vaya haciendo algunas preguntas. De esa forma ustedes me vayan conociendo a mí, mi historia y el enfoque de este canal. Mención especial, me acompaña mi esposa, mi compañera de vida y quien ha sido testigo principal de todo lo ocurrido. Así que sin más, comenzamos. Carlos, ¿qué es lo que más te emociona de comenzar este espacio? Creo que todos tienen una historia financiera que contar con sus aciertos y errores. Creo que lo que más me emociona de comenzar este espacio es poder contar acerca de mis errores y los aprendizajes que vinieron después. Aprendizajes que me han llevado a poder salir de deudas, a organizar mis finanzas en familia juntamente con mi esposa y el poder crear y organizar varias fuentes de ingreso. Pero sobre todo me emociona en cómo esto puede encajar con un propósito más grande, que es poder vivir de forma responsable para servir mejor en el propósito más grande que tiene Dios sobre cada creyente en la tierra. Vivo esto, me apasiona y espero que sea de gran ayuda y bendición a todos los que estén viendo este canal. Carlos, ¿por qué crees que si la mayoría de personas trabaja y se esfuerza, los problemas económicos siguen creciendo? Al comienzo, yo pensaba que el problema era la falta de ingresos, pero con el tiempo me di cuenta que el problema era más profundo. Mira algunos datos que me hicieron mucho ruido. Año 2022, 62% de los peruanos no podían cubrir su canasta básica, es decir, 6 de cada 10. Después las noticias en el 2024 comenzaban a decir que los últimos 5 años, ¿sí?, han sido los años de más endeudamiento de peruanos. Luego, año 2025, tú veías que ahora la generación de los millennials son la más endeudada, es decir, la generación que trabaja y produce son la más endeudada. Y también veías datos que ahora 8 de cada 10 peruanos no lograban cubrir su canasta básica. Es decir, hemos pasado de 6 de cada 10 peruanos a 8 de cada 10 peruanos. Y esto ya nos dice algo muy importante, que las cosas no están mejorando, aunque la gente siga generando. Pero ahora, aquí viene algo curioso. Sales a las calles, centros comerciales llenos, gente comprando, consumiendo, viajando, como si no pasara nada. Ahora, tú te haces una pregunta y dices, oye, ¿cómo es posible que haya tanto consumo, pero a la misma vez tantos problemas económicos? Ahora, yo creo que aquí está el problema clave. El problema no es cuánto generamos, sino cómo administramos lo que tenemos. Mira, muchas personas se esfuerzan, sí, pero toman decisiones financieras sin un orden, sin prioridades financieras claras, ¿sí?, y muchas veces sin educación financiera básica. En el caso de muchos hogares creyentes, creo que, y aquí lo digo con mucho respeto, creo que el principal problema no es dar o no dar a la iglesia, sino cómo estamos administrando el 100% de los recursos que Dios nos dio. Por eso creo que el problema sigue creciendo, porque no hemos aprendido a administrar, porque confundimos ingreso con prosperidad,
porque el esfuerzo sin un orden nos termina agotando. Carlos, ¿y si tenemos problemas económicos en nuestros hogares, no crees que el sistema educativo ya debería haber cubierto la educación financiera que necesitamos? Mira, si somos honestos, la respuesta corta es no del todo. Y no estoy diciendo esto por criticar, sino por describir una realidad. Mira, nuestro sistema económico ya ha identificado que existe de parte de jóvenes y adultos mal endeudamiento o sobreendeudamiento, pero sobre todo altas tasas de informalidad tributaria. Ante esto, ¿qué se ha hecho? Dentro de la educación escolar, ¿sí? A finales del 2023, hace un poco más de 2 años, ¿sí? Se estableció que debería ser parte obligatoria de la malla escolar la educación contable y tributaria. Y eso está muy bien. ¿Por qué? Porque nos da jóvenes con cierto conocimiento. Por otro lado, está la educación superior. Por ejemplo, yo aún siendo profesional en contabilidad, se me ha enseñado de contabilidad, de finanzas empresariales, pero las finanzas personales no forman parte de una malla curricular. Ahora, si tú no ves eso en una profesión en contabilidad, ¿qué podrías ver en las demás profesiones? Hasta ahí llegamos a una paradoja. Tenemos a profesionales sabiendo cómo generar ingresos, pero que no han aprendido cómo administrar el dinero que ganan. Es decir, que hasta aquí nuestro sistema educativo está dando pasos, pero aún tiene un largo camino por recorrer. Ahora bien, si hablamos de formación, la familia ha sido y debería seguir siendo el pilar fundamental de educación, incluida la financiera. El problema está en que nuestros padres tampoco recibieron esta educación y lo que hacen es buscar enseñarnos lo poco o lo mucho que han podido aprender. Por otro lado, las iglesias se enfrentan a sus propios retos, con algunos líderes buscando enseñar a la congregación las responsabilidades que deben de tener, pero aún hay iglesias que prefieren evitar esos temas por lo sensible que puede ser. Al final, nos quedamos con hogares bien intencionados, esforzados, trabajadores, pero sin una educación financiera clara para administrar lo que tienen. Carlos, en la introducción mencionaste que atravesaste un periodo de deudas. ¿Cómo llegaste a endeudarte? ¿Y qué fue lo que te ayudó a salir de ahí? Claro, en mi caso fue después del nacimiento de mi primer hijo. A esta etapa yo le llamo mi primer colapso financiero, y espero que el único. Pero, ¿cómo ocurrió? Mira, cuando estábamos mi esposa y yo, todo estaba normalmente tranquilo. Sin embargo, después del nacimiento de mi primer hijo, como que las cosas comenzaron a suceder muy rápido. En primer lugar, yo tenía una deuda inicial por mi casa. Luego de eso, tras el nacimiento de mi hijo, muchos gastos comenzaron a venir, entonces tuve que tomar un préstamo. Ahora, en ese momento también estaba trabajando como contador en una empresa que por una situación puntual tuve que asumir cierta parte de deuda. Y además de eso, en ese momento también me aventuré a tener mi primer negocio y no funcionó como hubiera querido. Ahora, eso no fue todo. Además de eso, también tuve un nuevo trabajo y en ese nuevo trabajo me quedaba a mucha mayor distancia. Y además de eso, yo comenzaba también a tener mis propios clientes en contabilidad a los cuales necesitaba visitar. El costo de transporte se incrementó tremendamente, ante lo cual tuve que comprar una moto. Ahora, y número 6, ¿sí? Justo en esos días yo comenzaba a darme cuenta de que yo ya no vivía el mes con el pago que me hacían de ese mes, sino que a mí me pagaban este mes y con ese dinero yo recién pagaba los gastos del mes anterior. Entonces, ¿qué me di cuenta? Dije, no, esto está haciendo que se encarezca más todo. ¿Por qué? Porque no estoy pudiendo hacer compras al mayor, sino estoy haciendo compras pequeñas y frecuentes, ¿sí? Y el tiempo entre ir y venir de compras nos está tomando demasiado. Entonces, ¿qué decidimos hacer? Adelantarnos un sueldo y así tratar de darle una solución. Después de un tiempo, hice mis números con calma y me di cuenta que debía casi 10 veces mi sueldo mensual. Recuerdo que estaba preocupado, yo decía, oye, ¿qué está pasando? ¿Cómo es posible que esté trabajando tanto y a la misma vez esté tan endeudado? Oye, ¿cuánto tiempo me voy a demorar en pagar todo esto? ¿3, 4 años? Mientras eso, recuerdo que también justo vi algunos estados de WhatsApp o de Instagram y yo me preguntaba, oye, ¿cómo hacen los demás para pagar los cumpleaños, los viajes, el departamento, el carro?
Yo me quedé con esa intriga. Justo un tiempo después, recuerdo que mientras estaba limpiando mi casa, comencé a escuchar el audiolibro de Padre Rico, Padre Pobre. Comprendí algunas cosas muy claras para mí en ese momento. No era el único que estaba pasando por esa situación, que son muchas las personas que les pasan, y comprendí por primera vez que era la famosa carrera de la rata. Desde allí, mientras que seguía trabajando, seguía estudiando ahora cómo funcionan las finanzas. Lo que hice fue escuchar a rabinos judíos, inversores, hombres de negocio, hombres con experiencia, consumir podcasts, sí, consumir audiolibros, pero sobre todo lo que hice fue tomar la Biblia con una pregunta clara. ¿Cómo funciona el sistema económico a la luz de la palabra de Dios? Conforme iba aprendiendo, comencé a aplicar estos principios y mis finanzas comenzaron a mejorar. Ordenarlos juntamente con mi esposa fue otro gran reto, porque hemos tenido que sentarnos, conversar, ponernos de acuerdo en cómo vamos a administrar las finanzas en el hogar. Poco a poco comenzamos a ver resultados, tanto en mi trabajo como dependiente, así como mis servicios como independiente. Establecimos también una empresa en contabilidad. Luego de eso comenzamos a aprender y hacer inversiones con buenos resultados. Creo que todo este proceso se me fue más sencillo por el hecho de ser contador, ¿sí? Pero en todo esto tuvimos no negociables, ¿como cuáles? Como buscar a Dios, como pasar tiempo nosotros como esposos, pasar tiempo de calidad con nuestros hijos, así como servir en la iglesia local. Y así poco a poco las cosas comenzaron a ordenarse y salimos de deudas mucho más rápido de lo que pensamos. Con el tiempo, comencé a enseñar a otros lo que iba yo aprendiendo conforme a mis posibilidades y también comenzaron a haber buenos resultados. Fue precisamente eso lo que nos llevó a abrir ese canal. No porque lo sepamos todo, sino porque aprendí primero a ordenar mi casa y comprendiendo el sistema, y creo hoy sinceramente que este camino les podrá ser de gran ayuda a todos ustedes. Carlos, ¿tú qué piensas de la frase "el dinero cambia a la gente"? ¿Realmente crees que la cambia? Yo creo que no. Yo creo que lo que principalmente hace el dinero en las personas es maximizar lo que ya somos. Mira, la Biblia lo dice así en Lucas 16:10. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel, y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Te lo ilustro. Imagina que tenemos un globo, ¿sí? Y hacemos un agujero con un alfiler. Este agujero no es percibible a la distancia, pero si estiramos el globo, el agujero se hará más evidente. El estiramiento lo único que hace es evidenciar algo que ya estuvo allí. Ahora, es lo mismo que sucede cuando tú le das más dinero a una persona. Dale dinero a una persona que es bondadosa y probablemente será más bondadosa. Pero a una persona que tiene sus finanzas desordenadas, dale más dinero y su desorden se hará más evidente. Es por eso que ocurre algo muy común, porque de un momento a otro comenzamos a ganar más dinero, pero en ese momento comenzamos a darnos más gustos y placeres que antes no podíamos. Pero ahora, a final de mes, sigue sin sobrarnos nada. Es que el problema no era cuánto ganábamos, sino quiénes estamos siendo mientras ganábamos. Es por eso que el proceso es tan importante, porque la vida misma nos va enseñando lecciones que conforme pasa el tiempo cobran gran valor en nuestra formación, porque a las finales fue más importante el ser que el tener. Y de eso mismo se trata este canal. No solamente de aprender a cómo generar más dinero, sino también aprender a vivir con paz, orden y propósito mientras seguimos generando. Gracias de verdad por haberte quedado hasta la parte final de este video. Si te sentís identificado con alguna parte de mi historia, te leo en los comentarios, me encantaría saberlo. Y si este contenido te aporta valor, suscríbete a este canal, vamos a estar subiendo videos cada semana. Mi nombre es Carlos Ruiz y esto es Finanzas con Propósito.